Había algo en el aire de Ámsterdam que la mañana del 26 de julio de 1656 parecía contener el peso de siglos enteros de silencio. Baruch Spinoza caminaba por las calles empedradas de la ciudad, con la mirada fija en el horizonte brumoso que el sol apenas comenzaba a penetrar, y sus pasos resonaban como si cada uno de ellos fuera una pregunta lanzada contra el pavimento mismo de la certeza humana. No era un hombre alto ni imponente, no vestía las ropas de un príncipe ni de un profeta, pero había en su presencia algo que perturbaba, algo que sacudía los cimientos de quienes se atrevían a mirarlo directamente a los ojos, porque Spinoza no creía en milagros, o mejor dicho, creía que los milagros eran el más peligroso de los engaños, la herramienta más eficaz que la Iglesia y las instituciones religiosas habían encontrado para mantener a la humanidad encadenada al miedo, arrodillada ante el poder, dócil frente al dogma. Y esa mañana, mientras el olor del pan recién horneado se mezclaba con el aroma salado del mar que llegaba desde los canales, Spinoza pensaba en un milagro en particular, uno que había sido narrado durante siglos con fervor y devoción, un milagro que se había convertido en la piedra angular de una fe entera, pero que ante los ojos de la razón se desmoronaba como un castillo de arena frente a la área implacable de la lógica. ¿Qué es un milagro? La pregunta es simple, casi infantil, y sin embargo contiene en su interior un abismo de implicaciones que la mayoría de las personas prefieren no explorar. Un milagro, dicen los teólogos, es una intervención directa de Dios en el orden natural de las cosas, una suspensión temporal de las leyes que rigen el universo para manifestar su poder, su gracia, su voluntad. Pero entonces surge otra pregunta, una que Spinoza formulaba con la precisión de un cirujano que abre un cuerpo para revelar lo que se oculta bajo la piel. ¿Por qué un Dios perfecto e infinito necesitaría violar sus propias leyes? ¿No es acaso la perfección de Dios evidente precisamente en la inmutabilidad de sus leyes? ¿No es más lógico pensar que un Dios verdaderamente omnipotente crearía un orden tan perfecto que no requeriría ajustes, correcciones ni milagros? Y si los milagros existen, ¿qué dice eso sobre el orden original del universo? Fue creado defectuoso, incompleto, necesitado de reparaciones constantes como una máquina mal diseñada por un artesano incompetente. Spinoza sabía que estas preguntas eran heréticas, que formularlas en voz alta era arriesgarse a la excomunión, al ostracismo, a la violencia de aquellos que preferían la comodidad de la certeza a la incomodidad de la duda. Y sin embargo no podía dejar de hacerlas, porque para él la verdad no era negociable, no era algo que pudiera ser sacrificado en el altar de la conveniencia social o del temor político. La verdad era absoluta, inmutable, y estaba escrita en la estructura misma de la realidad, en las leyes que gobiernan el movimiento de los planetas, el crecimiento de las plantas, el flujo de los ríos y el latir de los corazones. Y si esas leyes eran perfectas, si eran la expresión directa de la naturaleza divina, entonces cualquier supuesta violación de esas leyes no podía ser un milagro, sino un malentendido, una interpretación errónea, o peor aún, un engaño deliberado diseñado para manipular a las masas. El primer milagro que Spinoza decidió examinar esa mañana era uno de los más famosos de toda la tradición judeocristiana, uno que había sido pintado en los frescos de las catedrales, narrado en los púlpitos de las iglesias, grabado en la memoria colectiva de la humanidad con la fuerza de un mito fundacional, la separación del Mar Rojo. La historia es conocida por todos. Moisés, guiando al pueblo de Israel en su huida de la esclavitud en Egipto, llega a la orilla del mar y se encuentra atrapado entre las aguas y el ejército del faraón que se aproxima con furia vengativa. El pueblo grita, llora,
Se lamenta, convencido de que su destino es la muerte o el regreso a las cadenas. Pero entonces Moisés levanta su báculo, extiende su mano hacia las aguas, y en un acto que desafía toda comprensión racional, el mar se divide en dos. Las aguas se levantan como muros sólidos a ambos lados, y un camino seco aparece en medio del lecho marino, permitiendo que los israelitas crucen a salvo. Cuando el ejército egipcio intenta seguirlos, las aguas regresan con violencia demoledora, ahogando a los soldados y sus caballos en las profundidades del océano. Es una historia poderosa, dramática, cargada de simbolismo y significado. Pero Spinoza, mirando más allá de la narrativa superficial, comenzó a hacer preguntas que nadie se atrevía a formular. ¿Por qué Dios esperó hasta el último momento para salvar a su pueblo? ¿No podría haber evitado todo el sufrimiento del Éxodo simplemente inspirando al faraón a liberar a los israelitas desde el principio? ¿O acaso el sufrimiento era necesario para algún propósito divino que la mente humana no puede comprender? Y si ese era el caso, ¿qué tipo de Dios encuentra necesario el sufrimiento de sus criaturas para lograr sus objetivos? ¿No es eso incompatible con la idea de un Dios infinitamente bueno y compasivo? Pero más allá de estas cuestiones teológicas, Spinoza se preguntaba algo aún más fundamental. ¿Realmente ocurrió este evento tal como se describe en las Escrituras? ¿O es posible que lo que los autores del Éxodo interpretaron como un milagro fuera en realidad un fenómeno natural que simplemente no comprendían? La ciencia moderna ha propuesto varias explicaciones naturales para lo que podría haber sido interpretado como la separación del Mar Rojo. Algunos investigadores han sugerido que un fuerte viento del este, soplando durante horas, con intensidad constante, podría haber empujado las aguas hacia atrás lo suficiente como para exponer áreas de suelo que normalmente están bajo el agua, creando la ilusión de un camino seco. Otros han propuesto que el evento podría haber ocurrido en un área pantanosa o en un brazo del mar menos profundo, donde las mareas y los vientos regulares crean condiciones que permiten el cruce temporal de personas, pero no de carros pesados y ejércitos. Hay incluso teorías que sugieren que un tsunami o un terremoto submarino podría haber causado un retroceso temporal de las aguas seguido de un regreso violento, exactamente como se describe en el relato bíblico. Pero Spinoza no necesitaba estas explicaciones científicas específicas para cuestionar la naturaleza milagrosa del evento. Su argumento era más profundo, más filosófico. Él afirmaba que incluso si el evento ocurrió exactamente como se describe, eso no lo convierte en un milagro, porque llamar milagro a algo es simplemente admitir nuestra ignorancia de las causas naturales que lo produjeron. Cuando no entendemos cómo funciona algo, cuando un fenómeno supera nuestra capacidad de explicación, recurrimos a la palabra milagro como si fuera una respuesta, cuando en realidad no es más que una confesión de nuestra incapacidad para comprender. Y las instituciones religiosas, según Spinoza, han explotado sistemáticamente esta ignorancia humana, convirtiendo cada fenómeno inexplicable en una prueba del poder divino, en una razón para obedecer, para temer, para someterse. ¿Y no es precisamente eso lo que vemos en la historia del Mar Rojo? El pueblo de Israel, recién liberado de siglos de esclavitud, necesitaba una razón para creer, para seguir a Moisés a través del desierto, para confiar en que no estaban simplemente intercambiando una forma de sufrimiento por otra. Necesitaban señales, necesitaban prodigios, necesitaban la certeza de que algún poder superior estaba de su lado. ¿Y qué mejor manera de proveer esa certeza que interpretar un fenómeno natural extraordinario como una intervención directa de Dios en favor de su pueblo elegido? No importa que las condiciones meteorológicas hubieran conspirado de manera fortuita para crear las circunstancias del cruce,
No importa que el conocimiento local de las mareas y los vientos pudiera haber jugado un papel en la decisión de cruzar en ese momento preciso. Lo que importaba era la narrativa, el significado que podía ser extraído del evento, la forma en que podía ser usado para consolidar la fe, para justificar la autoridad de Moisés, para crear un mito fundacional que uniría al pueblo durante generaciones. Pero entonces surge la pregunta más inquietante de todas. ¿No será que todos los milagros funcionan de esta manera? ¿No será que cada prodigio, cada señal, cada supuesta manifestación divina no es más que la interpretación interesada de eventos que tienen causas perfectamente naturales? ¿Y no será que las instituciones religiosas han construido imperios enteros sobre esta capacidad de controlar la narrativa, de decidir qué es un milagro y qué no lo es, de determinar qué eventos demuestran el favor divino y cuáles revelan la ira celestial? Spinoza caminaba ahora junto al canal, observando cómo la luz del sol se reflejaba en las aguas tranquilas, creando patrones de brillos que danzaban con cada leve movimiento de la superficie. Y pensaba en el segundo milagro que quería examinar, uno que había ocurrido mucho más cerca de su propio tiempo, uno que todavía generaba debates acalorados entre teólogos y filósofos, entre creyentes y escépticos. Era el milagro del sol en Fátima, un evento que, según los testigos, había involucrado a miles de personas que vieron al sol danzar en el cielo, cambiar de colores, descender hacia la tierra en lo que parecía ser una trayectoria de colisión catastrófica, solo para regresar a su posición normal en el firmamento sin causar daño alguno. El evento supuestamente ocurrió el 13 de octubre de 1917, en un campo cerca del pueblo de Fátima, en Portugal. 3 niños pastores habían reportado apariciones de la Virgen María durante varios meses, y ella les había prometido que en esa fecha específica realizaría un gran milagro que probaría la autenticidad de sus visiones. Miles de personas se congregaron en el lugar, muchos de ellos escépticos, periodistas, científicos, personas que venían no a creer, sino a presenciar y potencialmente desacreditar lo que consideraban una superstición campesina. Y según los testimonios, todos vieron algo extraordinario. El sol, que había estado oculto detrás de nubes densas durante toda la mañana, de repente apareció, pero no como el disco brillante y cegador que conocemos, sino como un objeto que podía ser mirado directamente, que giraba sobre su propio eje, que emitía luces de colores diversos, que parecía acercarse a la Tierra de manera amenazante. ¿Qué debemos hacer con un testimonio así? ¿Cómo explicamos que miles de personas, incluyendo escépticos declarados, reportaran haber visto el mismo fenómeno? ¿Es esto finalmente la prueba irrefutable de lo sobrenatural, el milagro que no puede ser explicado por causas naturales? Pero Spinoza, si hubiera vivido para presenciar este evento, habría hecho preguntas diferentes, preguntas que van al corazón mismo de cómo interpretamos la realidad y cómo construimos narrativas a partir de experiencias compartidas. Primera pregunta: ¿realmente todos vieron lo mismo? Los testimonios de eventos de masas son notoriamente poco confiables, y estudios psicológicos modernos han demostrado una y otra vez que los recuerdos se contaminan, que las personas adaptan sus propias experiencias para conformarse con la narrativa dominante, que la presión social y la expectativa grupal pueden distorsionar profundamente la percepción individual. En Fátima, las personas llegaron esperando ver un milagro. Habían sido preparadas durante meses con las promesas de los niños pastores. Estaban en un estado de anticipación emocional intensa. En tales circunstancias, la mente humana es extraordinariamente susceptible a la sugestión, a ver patrones donde no los hay, a interpretar estímulos ambiguos de maneras que confirman las expectativas preexistentes. Segunda pregunta: ¿por qué nadie fuera de esa región reportó anomalías en el comportamiento del sol ese día?
Si el sol realmente hubiera danzado en el cielo, si realmente hubiera cambiado su posición o sus características físicas, esto habría sido observable en todo el hemisferio diurno de la Tierra. Astrónomos en observatorios de todo el mundo deberían haber registrado el fenómeno, pero no hay un solo registro astronómico de ninguna anomalía solar ese día. El Sol continuó su curso normal, siguiendo las leyes de la física con la regularidad imperturbable que caracteriza todos los cuerpos celestes. ¿Y no sugiere esto que lo que las personas en Fátima experimentaron fue algo local, algo relacionado con condiciones atmosféricas particulares o incluso algo puramente psicológico? De hecho, hay explicaciones científicas perfectamente plausibles para lo que los testigos reportaron. Después de mirar fijamente a un área brillante del cielo durante periodos prolongados, especialmente a través de nubes que actúan como filtros parciales, los ojos humanos experimentan fatiga visual severa. Los receptores en la retina se agotan, causando efectos de imágenes residuales, percepciones distorsionadas de color y la sensación de que objetos brillantes se mueven o giran. Además, las condiciones atmosféricas pueden crear efectos ópticos extraordinarios, fenómenos como parhelios, halos solares y refracciones atmosféricas que hacen que el Sol parezca cambiar de color o posición. Combinados con la expectativa psicológica y la histeria colectiva, estos efectos naturales podrían fácilmente producir la experiencia que miles reportaron en Fátima. Pero aquí está el punto crucial que Spinoza enfatizaría. Incluso si no podemos explicar con certeza absoluta lo que ocurrió en Fátima, eso no justifica saltar a la conclusión de que fue un milagro. El argumento desde la ignorancia es una falacia lógica fundamental. No podemos decir que porque algo es actualmente inexplicable, debe ser por lo tanto sobrenatural. La historia de la ciencia está llena de fenómenos que una vez fueron considerados milagrosos, pero que eventualmente encontraron explicaciones naturales. Los eclipses, los terremotos, las enfermedades, los fenómenos meteorológicos, todos fueron alguna vez atribuidos a la ira o el favor divino, pero ahora entendemos sus causas mecánicas y naturales. ¿Por qué deberíamos pensar que los supuestos milagros modernos son diferentes? Y aquí es donde la crítica de Spinoza se vuelve verdaderamente radical, verdaderamente peligrosa para las instituciones religiosas, porque él no estaba simplemente diciendo que algunos supuestos milagros podrían tener explicaciones naturales. Estaba diciendo que todos los milagros, sin excepción, deben tener explicaciones naturales, porque la alternativa es incoherente con la naturaleza misma de Dios. Un Dios que interviene en el orden natural es un Dios imperfecto, un Dios que cometió errores en el diseño original del universo y ahora debe corregirlos. Un Dios que necesita milagros es un Dios limitado. Un Dios que no pudo, desde el principio, crear un cosmos lo suficientemente perfecto como para lograr sus propósitos sin intervenciones constantes. El verdadero Dios de Spinoza es la naturaleza misma, o más precisamente, Dios y la naturaleza son lo mismo, una sustancia única e infinita que se expresa en leyes inmutables y eternas. En este marco filosófico, llamar milagro a algo es literalmente imposible, porque sería equivalente a decir que Dios viola sus propias leyes, que la naturaleza actúa contra sí misma, lo cual es una contradicción lógica. Todo lo que ocurre, ocurre según necesidad natural, incluso aquellas cosas que nos parecen extraordinarias, inexplicables o contrarias al orden habitual de las cosas. Nuestra incapacidad para comprender las causas no cambia el hecho de que esas causas existen y operan con la misma regularidad que todas las demás leyes naturales. Pero entonces, ¿por qué las religiones han invertido tanto esfuerzo en promover la creencia en milagros? ¿Por qué los textos sagrados están llenos de relatos de prodigios y señales?
¿Por qué las instituciones religiosas canonizaron santos basándose en supuestos milagros atribuidos a su intercesión? La respuesta, según Spinoza, es simple y devastadora, porque los milagros son herramientas de control, son mecanismos por los cuales las élites religiosas mantienen su autoridad sobre las masas. Si el pueblo cree que ciertos individuos, ciertas instituciones, ciertas prácticas tienen el poder de invocar la intervención divina, entonces esos individuos, instituciones y prácticas adquieren un poder tremendo sobre la vida y la mente de las personas. Piénsalo de esta manera. Si yo soy un líder religioso y puedo convencerte de que tengo el poder de realizar milagros o de que puedo interceder ante Dios para que Él realice milagros en tu favor, entonces tengo un poder sobre ti que ninguna autoridad secular puede igualar. Puedo prometerte curaciones milagrosas si me obedeces. Puedo amenazarte con castigos divinos si me desafías. Puedo reclamar para mí y para mi institución un estatus especial, una conexión privilegiada con lo divino que justifica todo tipo de privilegios terrenales. Y todo esto depende crucialmente de que las personas crean que los milagros son reales, que la intervención sobrenatural es posible, que el orden natural puede ser suspendido por aquellos que poseen el favor divino. Y no vemos este patrón repetirse una y otra vez a lo largo de la historia. Cada religión importante tiene sus milagros fundacionales, sus prodigios que establecen la legitimidad de sus profetas y sus textos sagrados. El judaísmo tiene el éxodo y las plagas de Egipto. El cristianismo tiene la resurrección de Cristo y los milagros de los apóstoles. El Islam tiene el viaje nocturno de Muhammad y la revelación del Corán. El budismo tiene las manifestaciones sobrenaturales de Buda. El hinduismo tiene incontables historias de avatares divinos realizando actos imposibles. Y en cada caso, estos milagros no son simplemente decoraciones narrativas, no son detalles menores que podrían ser eliminados sin afectar el mensaje central. Son fundamentales para las reclamaciones de autoridad de estas religiones. Son las pruebas que se ofrecen de que sus enseñanzas no son meramente humanas, sino divinamente inspiradas. Spinoza veía en esto un patrón que revelaba no la verdad de la religión, sino su naturaleza fundamentalmente política. Las religiones, argumentaba, son sistemas de control social disfrazados de revelación divina. Y los milagros son las herramientas más efectivas en el arsenal de ese control, porque apelan no a la razón, sino a la emoción, no al entendimiento, sino al asombro, no a la reflexión crítica, sino a la aceptación pasiva de la autoridad. Cuando alguien te presenta un argumento racional, puedes examinarlo, cuestionarlo, buscar fallos en su lógica. Pero cuando alguien te presenta un milagro, ¿qué puedes hacer excepto aceptarlo o rechazarlo? Y si lo rechazas, no estás simplemente cuestionando una proposición lógica, estás negando la realidad de algo que supuestamente miles o millones de personas han atestiguado. Estás poniendo tu juicio individual contra el peso de la tradición, la autoridad y el testimonio colectivo. Es un juego psicológico brillante y ha funcionado durante milenios. Pero Spinoza insistía en que era tiempo de que la humanidad madurara más allá de su necesidad de milagros, más allá de su anhelo infantil de un Padre Celestial que suspende las reglas del universo para complacer o castigar a sus hijos terrenales. La verdadera dignidad humana, argumentaba, radica en nuestra capacidad de comprender el orden natural, de reconocer nuestra conexión con la sustancia infinita que llamamos Dios o naturaleza, de vivir según la razón en lugar de según el miedo o la superstición. Y los milagros, lejos de elevarnos a esa dignidad, nos mantienen en un estado de dependencia infantil, esperando siempre la intervención externa, en lugar de cultivar nuestra propia capacidad de actuar y comprender.
El tercer milagro que Spinoza consideraba especialmente problemático era uno que tocaba el corazón mismo de la fe cristiana, uno sin el cual, según muchos teólogos, toda la estructura del cristianismo se derrumbaría. Era la resurrección de Jesucristo, el evento que supuestamente transformó a un predicador ejecutado en el Hijo de Dios, que convirtió una secta judía marginal en una religión mundial, que dio origen a una institución que dominaría Europa durante más de 1000 años. Si algún evento en la historia merece ser llamado milagro, seguramente sería este. Y sin embargo, precisamente porque es tan central, porque tanto depende de su autenticidad, Spinoza lo examinaba con especial rigor, con especial escepticismo. Los relatos evangélicos de la resurrección son bien conocidos, pero notablemente inconsistentes entre sí en los detalles. Según Mateo, María Magdalena y la otra María fueron a la tumba al amanecer del domingo y encontraron que un ángel había removido la piedra que sellaba la entrada. El ángel les dijo que Jesús había resucitado y les instruyó a decirle a los discípulos que se encontraran con él en Galilea. En el camino de regreso, las mujeres se encontraron con Jesús mismo, quien les reiteró el mensaje. Según Marcos, 3 mujeres fueron a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús y encontraron la piedra ya removida y un joven vestido de blanco dentro de la tumba, quien les dijo que Jesús había resucitado. Las mujeres huyeron aterrorizadas y no le dijeron nada a nadie, aunque versiones posteriores añaden apariciones de Jesús a varios discípulos. Según Lucas, varias mujeres fueron a la tumba, encontraron la piedra removida y 2 hombres con ropas resplandecientes que anunciaron la resurrección. Las mujeres reportaron esto a los apóstoles, quienes no les creyeron, excepto Pedro, quien corrió a verificar. Según Juan, María Magdalena fue sola a la tumba temprano por la mañana. Encontró la piedra removida, corrió a decirle a Pedro y a otro discípulo. Ellos vinieron y vieron la tumba vacía. Luego Jesús se apareció a María en el jardín. ¿No son estas inconsistencias ya motivo de preocupación? Si estos relatos son testimonios inspirados divinamente de un evento histórico real, ¿por qué difieren en detalles tan básicos como cuántas mujeres fueron a la tumba, qué encontraron allí y a quién se lo dijeron? Los apologistas cristianos han gastado siglos intentando reconciliar estas discrepancias, argumentando que las diferencias son menores, que los autores estaban enfatizando diferentes aspectos del mismo evento, que los testimonios de testigos siempre varían en los detalles mientras convergen en lo esencial. Pero Spinoza no encontraba estas explicaciones convincentes. Para él, las inconsistencias sugerían no que estábamos lidiando con múltiples perspectivas sobre un evento real, sino que estábamos lidiando con múltiples tradiciones orales que se habían desarrollado independientemente en diferentes comunidades cristianas primitivas y que fueron posteriormente codificadas por escritores que no estaban preocupados por la consistencia histórica, sino por transmitir significados teológicos. Pero más allá de las inconsistencias narrativas, había cuestiones más fundamentales que debían ser examinadas. La primera era la naturaleza misma del testimonio en el que se basa la creencia en la resurrección. Todos los relatos dependen del testimonio de los discípulos de Jesús, personas que tenían un interés emocional y psicológico profundo en que su maestro no estuviera muerto. Jesús había sido su líder durante años. Habían abandonado sus vidas previas para seguirlo. Habían invertido todo en la creencia de que Él era el Mesías prometido que liberaría a Israel. Y entonces fue arrestado, torturado, ejecutado de la manera más humillante posible y enterrado como un criminal común. ¿Puedes imaginar el estado psicológico de los discípulos después de este trauma devastador? Todo en lo que habían creído parecía haber sido un error terrible. Su maestro había fallado, sus esperanzas habían sido destruidas, sus vidas se habían convertido en tragedias sin sentido.
En tales circunstancias, no es perfectamente comprensible que experimentaran lo que los psicólogos modernos llamarían negación, que sus mentes buscaran desesperadamente alguna forma de reinterpretar los eventos, de encontrar significado en la tragedia, de rescatar algo de sus esperanzas destrozadas. Y cuando María Magdalena reporta haber visto a Jesús en el jardín, cuando los discípulos en el camino a Emaús reconocen a un extraño como su maestro resucitado, cuando todo el grupo afirma haber visto a Jesús en el aposento alto, no es más plausible que estemos lidiando con experiencias psicológicas complejas, con visiones generadas por el trauma y la necesidad desesperada de creer, en lugar de con apariciones literales de un cadáver reanimado. La psicología moderna ha documentado extensamente fenómenos como el duelo complicado, las alucinaciones inducidas por el estrés, las experiencias de presencia de seres queridos fallecidos. Personas perfectamente cuerdas y honestas reportan regularmente haber visto, hablado con, incluso tocado a personas que saben racionalmente que están muertas. Estas experiencias son intensamente reales para quienes las tienen. No son mentiras deliberadas, ni siquiera ilusiones reconocidas, sino manifestaciones genuinas de la forma en que la mente humana procesa el trauma y la pérdida. ¿Y no es esto exactamente lo que veríamos en el caso de los discípulos de Jesús? Un grupo de personas traumatizadas, desesperadas por encontrar significado en una tragedia insoportable, experimentando visiones y sensaciones de presencia que interpretan como encuentros reales con su Maestro resucitado. Spinoza escribía en una época anterior al desarrollo de la psicología moderna, por supuesto, pero su argumento era esencialmente el mismo. Él insistía en que debemos siempre preferir explicaciones naturales sobre explicaciones sobrenaturales, que debemos buscar causas que sean consistentes con nuestro entendimiento del orden natural, en lugar de postular excepciones extraordinarias a ese orden. Y la experiencia humana de visiones, de estados alterados de conciencia, de percepciones distorsionadas por la emoción intensa, todo esto es parte del orden natural, parte de cómo funcionan nuestras mentes y cuerpos. No necesitamos invocar la intervención sobrenatural para explicar por qué personas en duelo profundo tienen experiencias de conexión con los muertos. Eso simplemente es parte de cómo el cerebro humano procesa la pérdida. Pero hay otra dimensión del problema de la resurrección que Spinoza encontraba aún más preocupante, una dimensión que tiene que ver con la naturaleza misma de lo que significa estar muerto y luego volver a la vida. Jesús, según los relatos, estuvo muerto durante aproximadamente 36 horas. Su cuerpo fue bajado de la cruz, envuelto en una mortaja, colocado en una tumba, sellado con una piedra. Y entonces, supuestamente, volvió a la vida, no como un fantasma o un espíritu, sino en un cuerpo físico que podía ser tocado, que podía comer pescado, que podía caminar y hablar. Pero aquí está la pregunta que Spinoza formulaba con toda su mordacidad filosófica. ¿Qué le sucedió a ese cuerpo durante esas 36 horas? Se detuvo la descomposición. Se revirtieron los procesos bioquímicos que comienzan inmediatamente después de la muerte. La sangre que se había coagulado de repente volvió a fluir. Los órganos que habían comenzado a fallar de repente fueron restaurados a plena funcionalidad. Cada uno de estos procesos, considerado individualmente, sería un milagro en sí mismo. La reanimación de tejido muerto requeriría la reversión de cambios químicos a nivel molecular, la restauración de gradientes eléctricos en las membranas celulares, la reactivación de procesos metabólicos que se detienen permanentemente en el momento de la muerte. Y todo esto tendría que ocurrir simultáneamente en cada célula del cuerpo, en perfecta coordinación, para producir un organismo funcional en lugar de un caos bioquímico.
Es difícil exagerar cuán extraordinario sería esto, cuánto violaría no solo una o dos leyes naturales, sino el funcionamiento fundamental de la química, la física y la biología tal como las entendemos. Y luego está la cuestión de la ascensión, el relato de que después de aparecer a los discípulos durante 40 días, Jesús ascendió físicamente al cielo. Dejando de lado la cuestión de dónde exactamente está el cielo en un universo donde sabemos que no hay un arriba o abajo absolutos, donde la Tierra es una esfera que gira alrededor del Sol en un vasto cosmos sin centro ni periferia, ¿qué significa que un cuerpo físico ascienda? ¿A qué velocidad se movía? ¿Cómo superó la gravedad? ¿Qué le pasó cuando alcanzó las capas superiores de la atmósfera donde el oxígeno se vuelve escaso? Continuó acelerando hasta alcanzar velocidades que lo habrían desintegrado por la fricción atmosférica. Y una vez que salió de la atmósfera terrestre, ¿a dónde fue exactamente? ¿Está todavía viajando a través del espacio interestelar? ¿O hay algún reino espiritual que existe fuera del espacio y el tiempo, pero al cual se puede acceder mediante movimiento físico? Estas preguntas pueden parecer irreverentes, incluso groseras, pero Spinoza las formulaba no por irreverencia, sino por respeto a la verdad y a la razón. Si vamos a afirmar que algo ocurrió en el mundo físico, entonces debemos estar preparados para responder preguntas físicas sobre ese evento. Y si las respuestas a esas preguntas resultan ser absurdas o contradictorias, entonces tenemos motivos para dudar de que el evento ocurrió tal como se describe. La alternativa es decir que los milagros operan fuera del reino de la razón, que no podemos aplicar principios lógicos o científicos a ellos, que simplemente debemos aceptarlos por fe. Pero eso, argumentaba Spinoza, es precisamente el problema. Es la rendición del entendimiento humano ante la autoridad eclesiástica. Es la abdicación de nuestra capacidad más distintivamente humana, nuestra capacidad de pensar, cuestionar y comprender. Mientras Spinoza continuaba su caminata matutina, el sol había ascendido más en el cielo y las calles de Ámsterdam se habían llenado de actividad, comerciantes abriendo sus tiendas, niños corriendo hacia las escuelas, el rumor constante de la vida urbana envolviéndolo como una marea. Pensaba ahora en un cuarto milagro, uno que tal vez es menos conocido en el contexto cristiano occidental, pero que ha jugado un papel crucial en la devoción católica durante siglos. Era el milagro de la licuefacción de la sangre de San Genaro en Nápoles, un evento que ocurre 3 veces al año y que atrae a miles de devotos que lo interpretan como una señal del favor divino sobre la ciudad. La historia cuenta que San Genaro fue un obispo cristiano que fue martirizado durante las persecuciones del emperador Diocleciano en el año 305. Cuando fue decapitado, una mujer piadosa recogió su sangre en 2 ampollas de vidrio que han sido preservadas durante siglos en la Catedral de Nápoles. La sangre se solidificó, como lo hace naturalmente toda sangre cuando se seca, pero según la tradición, en fechas específicas del año, la sangre vuelve a licuarse en un proceso que no puede ser explicado por la ciencia. Cuando la sangre se licúa, es interpretado como un signo de bendición para la ciudad. Cuando no se licúa o cuando el proceso es lento, es interpretado como un presagio de desastre. De hecho, los napolitanos mantienen registros meticulosos correlacionando los años en que la sangre no se licuó con eventos catastróficos como terremotos, erupciones del Vesubio o invasiones militares. Es un milagro fascinante porque, a diferencia de eventos históricos distantes como la separación del Mar Rojo o la resurrección de Cristo, este es un fenómeno que supuestamente ocurre regularmente en el presente, que puede ser observado, que ha sido examinado por investigadores modernos. Y sin embargo,
Cuando Spinoza habría examinado este milagro con su ojo crítico característico, habría encontrado razones abundantes para el escepticismo. Primero, está la cuestión de qué exactamente hay en esas ampollas. Nadie fuera de un círculo muy pequeño de autoridades eclesiásticas ha tenido acceso directo a la sustancia para analizarla científicamente. Las ampollas son selladas, son consideradas reliquias sagradas que no pueden ser profanadas con investigación científica. Pero no es precisamente este tipo de secretismo lo que debería hacernos sospechar. Si realmente hubiera una sustancia en esas ampollas que desafía las leyes naturales, que se comporta de maneras que la ciencia no puede explicar, ¿no sería en el interés de la Iglesia permitir que científicos independientes la estudiaran y verificaran sus propiedades extraordinarias? El hecho de que la Iglesia se niegue consistentemente a permitir tal examen sugiere que saben, o al menos sospechan, que el análisis científico revelaría algo mucho menos milagroso. Y de hecho, los científicos que han podido observar el fenómeno desde la distancia, sin acceso directo a las ampollas, han propuesto explicaciones perfectamente naturales para lo que ocurre. Una teoría popular es que la sustancia en las ampollas no es sangre en absoluto, sino un tipo especial de gel que tiene propiedades tixotrópicas. Los materiales tixotrópicos son sólidos cuando están en reposo, pero se vuelven líquidos cuando son agitados o manipulados. Hay sustancias naturales que exhiben estas propiedades, y no sería difícil para alguien en la antigüedad crear tal mezcla usando ingredientes simples como cera de abeja, grasa animal y pigmentos minerales. Durante las ceremonias en las que la sangre se licúa, el cardenal que custodia las ampollas las sostiene, las mueve, las invierte repetidamente mientras ora y canta. Esta agitación física sería exactamente lo que se necesita para hacer que un gel tixotrópico pase de un estado sólido a un estado líquido. Y cuando las ampollas son devueltas a su lugar de descanso y permanecen inmóviles durante meses, el gel vuelve a solidificarse naturalmente. Es una explicación simple, elegante, que no requiere ninguna violación de las leyes naturales, ninguna intervención sobrenatural. Y sin embargo, para los devotos, para las autoridades eclesiásticas, para los millones que han invertido su fe en la autenticidad de este milagro, esta explicación científica es inaceptable, es una blasfemia, es un ataque a algo sagrado. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante para las personas creer que esta sustancia en estas ampollas se comporta de maneras que desafían la explicación natural? La respuesta, según Spinoza, radica en la función psicológica y social que los milagros cumplen. Los milagros crean un sentido de conexión directa con lo divino, una sensación de que el poder supremo del universo se preocupa específicamente por este lugar, esta comunidad, esta tradición. Para los napolitanos, el milagro de San Genaro no es simplemente una curiosidad teológica, es parte de su identidad colectiva, es una fuente de orgullo, es una afirmación de que su ciudad es especial, elegida, bendecida. Cuestionar el milagro es cuestionar esa identidad, es amenazar ese sentido de significado y pertenencia. Y aquí llegamos a uno de los insights más profundos de Spinoza sobre la naturaleza de la religión. Las personas no creen en milagros porque la evidencia sea convincente. Creen en milagros porque quieren creer, porque necesitan creer, porque algo profundo en la psique humana anhela la certeza de que el universo no es indiferente, de que hay fuerzas superiores que se preocupan por nosotros, que intervienen en nuestro favor, que dan sentido a nuestro sufrimiento y propósito a nuestras vidas. Los milagros satisfacen esta necesidad psicológica fundamental, y por eso las personas se resisten tan ferozmente a las explicaciones naturalistas, incluso cuando esas explicaciones son claramente más plausibles que las alternativas sobrenaturales.
Pero Spinoza insistía en que satisfacer nuestras necesidades psicológicas no es lo mismo que descubrir la verdad. La verdad es independiente de nuestros deseos, de nuestros miedos, de nuestras esperanzas. La verdad es lo que es, implacable e indiferente a cómo nos hace sentir. Y la verdad sobre los milagros, según Spinoza, es que son interpretaciones erróneas de eventos naturales, o en algunos casos, fraudes deliberados, diseñados para manipular a las masas y mantener el poder de las instituciones religiosas. Reconocer esto no significa renunciar a todo sentido de significado o propósito. Al contrario, significa liberarnos de la necesidad de validación externa, de la dependencia de señales y prodigios, de la creencia infantil de que necesitamos intervenciones sobrenaturales para dar sentido a nuestras vidas. El verdadero camino hacia la sabiduría y la felicidad, argumentaba Spinoza, no pasa por la fe en milagros, sino por el entendimiento del orden natural. Cuando comprendemos cómo funciona el universo, cuando reconocemos que todo lo que ocurre según leyes necesarias e inmutables, entonces podemos comenzar a aceptar nuestra propia condición, a trabajar con las leyes de la naturaleza en lugar de contra ellas, a cultivar una forma de amor hacia Dios o la naturaleza que no depende de la esperanza de favores especiales o del miedo a castigos arbitrarios. Es una visión radical, una que amenazaba los cimientos mismos de la autoridad religiosa en su época y que sigue siendo profundamente perturbadora para muchos hoy en día. Ahora pensaba en un quinto milagro, uno que en muchos sentidos es el más problemático de todos, porque involucra no un evento único en el pasado distante, sino una práctica continua que millones de católicos creen que experimentan cada domingo en la misa. Era el milagro de la transubstanciación, la doctrina de que durante la Eucaristía el pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. No es una transformación simbólica o metafórica, según la enseñanza oficial de la Iglesia Católica, sino una transformación sustancial real. El pan deja de ser pan, aunque retenga todas las propiedades observables del pan, su sabor, su textura, su apariencia. El vino deja de ser vino, aunque siga pareciendo, oliendo y sabiendo a vino. La sustancia cambia mientras los accidentes, los atributos observables, permanecen iguales. Es una doctrina extraordinaria y ha sido la fuente de controversias teológicas durante siglos. Fue uno de los puntos centrales de desacuerdo entre católicos y protestantes durante la Reforma. Martín Lutero rechazó la doctrina de la transubstanciación, pero mantuvo alguna forma de presencia real de Cristo en la Eucaristía. Juan Calvino fue más lejos, argumentando que la presencia de Cristo era espiritual en lugar de física. Los anabaptistas y otros grupos protestantes radicales fueron aún más lejos, reduciendo la Eucaristía a un memorial puramente simbólico. Pero para la Iglesia Católica, la transubstanciación es un dogma central, definido en el Concilio de Trento como un artículo de fe que debe ser creído bajo pena de excomunión. ¿Y qué habría dicho Spinoza sobre este milagro? Primero, habría señalado la contradicción filosófica inherente en la doctrina misma. La distinción entre sustancia y accidentes se deriva de la filosofía aristotélica, donde la sustancia es lo que algo es en su esencia, mientras que los accidentes son sus propiedades observables. Pero en el esquema aristotélico, los accidentes no pueden existir independientemente de la sustancia. No puede haber blancura sin algo blanco, no puede haber dulzura sin algo dulce. Los accidentes son siempre accidentes de algo. Entonces, ¿cómo puede la doctrina de la transubstanciación sostener que los accidentes del pan y el vino persisten cuando las sustancias del pan y el vino han sido completamente reemplazadas? Es como decir que has destruido un edificio, pero la forma del edificio sigue flotando en el aire donde solía estar.
es filosóficamente incoherente. Pero más allá de las incoherencias filosóficas está la cuestión empírica más básica. Si el pan realmente se transforma en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre, esto debería ser detectable mediante análisis químico o biológico. El cuerpo humano tiene una composición molecular específica, diferente de la del pan. La sangre humana tiene proteínas, glóbulos rojos, plasma, componentes que son completamente distintos del vino. Y sin embargo, cuando científicos han analizado la hostia consagrada o el vino consagrado, encuentran exactamente lo que esperarías encontrar: pan y vino. No hay rastro de tejido humano, no hay ADN humano, no hay ninguna evidencia de que haya ocurrido una transformación física. La Iglesia responde a esto diciendo que la transformación es metafísica, no física, que ocurre en un nivel que está más allá de la detección científica. Pero esto simplemente mueve el problema a un dominio donde no puede ser verificado o falsificado, que es conveniente para mantener la doctrina, pero hace que la afirmación sea esencialmente sin sentido desde una perspectiva empírica. Si una afirmación no puede ser verificada o falsificada, si no hace ninguna diferencia observable en el mundo real, entonces, ¿en qué sentido es verdadera? ¿Es verdad que hay un dragón invisible e indetectable en mi garaje? Técnicamente, no puedes demostrar que no lo hay, pero la afirmación es vacía porque no tiene contenido empírico. Spinoza habría visto en la doctrina de la transubstanciación otro ejemplo de cómo las instituciones religiosas usan el lenguaje de manera engañosa para mantener su autoridad. Al afirmar que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, la Iglesia está estableciendo que el sacerdote tiene el poder de realizar un milagro, de invocar la presencia divina, de transformar lo ordinario en lo sagrado. Esto da a los sacerdotes un papel único e indispensable en la vida religiosa de los fieles. Sin el sacerdote no puede haber Eucaristía. Sin la Eucaristía no puede haber acceso a la gracia salvadora de Cristo según la doctrina católica. Así que la doctrina de la transubstanciación no es simplemente una creencia teológica abstracta, es el fundamento del poder sacerdotal, es lo que hace que los fieles dependan de la jerarquía eclesiástica para su salvación espiritual. Y no vemos aquí, como en todos los otros milagros que hemos examinado, el mismo patrón. Los milagros no son evidencia del poder divino, son herramientas de control humano. Son formas en que las élites religiosas mantienen su autoridad sobre las masas al afirmar poseer conexiones privilegiadas con lo sobrenatural, al prometer recompensas y amenazar castigos que nadie puede verificar, al crear dependencia y obediencia mediante la manipulación del miedo y la esperanza. Y el genio diabólico del sistema es que se autorrefuerza. Si cuestiona los milagros, si pides evidencia, si aplicas la razón crítica, eres acusado de falta de fe, de orgullo intelectual, de estar en peligro de condenación eterna. El sistema está diseñado para reprimir precisamente el tipo de investigación racional que podría exponer su vacuidad. Spinoza sabía que al formular estas críticas estaba caminando por un camino peligroso. Había visto lo que le sucedía a aquellos que desafiaban la ortodoxia religiosa. La Inquisición todavía operaba en partes de Europa, quemando herejes en la hoguera. En su propia comunidad judía, había visto a personas excomulgadas por ofensas menores contra la tradición. Él mismo sería eventualmente excomulgado con una maldición de una severidad sin precedentes, condenado a ser borrado de la memoria de su pueblo, maldecido con todas las maldiciones que están escritas en la Torá. Y sin embargo, no podía permanecer en silencio. La verdad tenía sus demandas, y para Spinoza, la integridad intelectual era más importante que la seguridad social o la comodidad religiosa. Mientras pensaba en todo esto, en los milagros que hemos sido condicionados a aceptar sin cuestionar,
en las formas en que el miedo ha sido usado para mantener a la humanidad en un estado de dependencia infantil, en la posibilidad de una forma de espiritualidad basada en el entendimiento en lugar de en la credulidad, Spinoza se detuvo junto al canal y observó su propio reflejo en el agua. El rostro que le devolvió la mirada era serio, determinado, con ojos que habían visto demasiado para retroceder ahora ante la verdad, no importa cuán incómoda o peligrosa fuera esa verdad. Y en ese momento pensó en ti, lector, en donde quiera que estés ahora mismo, en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier hora del día o de la noche. Te imaginó leyendo estas palabras, luchando quizás con las ideas que cuestionan todo lo que te han enseñado a creer. Y se preguntó si tendrías el coraje de seguir las implicaciones de estas ideas hasta su conclusión lógica, o si la comodidad de la certeza tradicional te atraería de vuelta al redil de la ortodoxia. Y ahora yo te pregunto directamente, ¿desde qué país y desde qué ciudad estás leyendo esto en este momento? ¿Qué hora es donde estás? Escríbelo en los comentarios porque quiero saber que estas ideas están viajando, que están encontrando mentes en todos los rincones del mundo, que la comunidad de aquellos que se atreven a cuestionar está creciendo, conectándose a través de fronteras y océanos. Y si estas ideas te han movido, si han perturbado tu comodidad o desafiado tus certezas, entonces comparte este video con alguien cercano a ti, con alguien en quien confíes, con alguien que crees que está listo para embarcarse en este viaje de cuestionamiento radical. Compártelo con el deseo de que reciban bendiciones en su familia, no las bendiciones de un patriarca celestial que interviene caprichosamente en los asuntos humanos, sino las bendiciones que vienen del entendimiento, de vivir según la razón, de liberarse de las cadenas del miedo y la superstición. Porque eso es lo que Spinoza ofrecía en última instancia, no una forma diferente de servidumbre religiosa, sino la liberación de toda servidumbre mediante el poder del entendimiento. Él creía que cuando comprendemos verdaderamente cómo funciona el universo, cuando reconocemos nuestra conexión con la sustancia infinita que es Dios o naturaleza, cuando vivimos según la razón en lugar de según las pasiones o las supersticiones, entonces alcanzamos una forma de beatitud, de alegría profunda que no depende de circunstancias externas ni de favores divinos. Es una alegría que surge del entendimiento mismo, de reconocer nuestro lugar en el orden eterno de las cosas, de aceptar lo que es necesario y trabajar con las leyes de la naturaleza en lugar de contra ellas. Es la única forma de libertad verdadera y comienza con el rechazo valiente de los milagros y todo lo que representan. Segunda parte. El sol había alcanzado su cenit cuando Spinoza finalmente regresó a su modesta habitación en los suburbios de Ámsterdam, un espacio austero que contenía poco más que una cama estrecha, un escritorio repleto de manuscritos y libros, y las herramientas de su oficio como pulidor de lentes, profesión que había adoptado para mantener su independencia intelectual sin depender del patroci, ni de instituciones que habrían exigido su conformidad. Se sentó ante su escritorio y sus dedos recorrieron las páginas de su obra en progreso, el tratado que eventualmente sería publicado póstumamente como La Ética, un trabajo que intentaba nada menos que reconstruir toda la filosofía desde primeros principios, usando el método geométrico de Euclides para demostrar verdades sobre Dios, la naturaleza, la mente humana y el camino hacia la felicidad con la misma certeza con que un matemático demuestra teoremas sobre triángulos y círculos. Era un proyecto ambicioso hasta el punto de la audacia, y Spinoza sabía que estaba jugando con fuerzas que podían destruirlo. Pero la alternativa era el silencio. Era permitir que las mentiras continuaran sin desafío. Y eso era algo que su conciencia no podía tolerar.
Pensaba ahora en la pregunta fundamental que subyace a toda su filosofía, la pregunta que debe ser respondida antes de que cualquier cosa más pueda ser entendida correctamente. ¿Qué es Dios? Para la mayoría de las personas, para las instituciones religiosas, para los teólogos que pasaban sus vidas elaborando sistemas cada vez más complejos de doctrina, Dios era una persona, un ser con voluntad, intenciones, emociones, un ser que podía ser complacido o enfurecido, que recompensaba la obediencia y castigaba la transgresión, que intervenía en los asuntos humanos según su juicio insondable. Este Dios personal era el Dios de la Biblia, el Dios que hablaba con Moisés desde una zarza ardiente, que enviaba plagas sobre Egipto, que dividía el Mar Rojo, que daba mandamientos en el monte Sinaí, que se encarnaba en Cristo, que realizaba milagros para demostrar su poder y validar su mensaje. Pero para Spinoza, este concepto de Dios era fundamentalmente erróneo. Era una proyección antropomórfica que atribuía características humanas a lo que Deb, part 2, segunda parte, continuación. Pero para Spinoza, este concepto de Dios era fundamentalmente erróneo. Era una proyección antropomórfica que atribuía características humanas a lo que debería ser entendido como la sustancia infinita e indivisible que constituye toda la realidad. Dios no es una persona que existe separada del universo y que ocasionalmente interviene en él. Dios es el universo mismo, o más precisamente, Dios es la naturaleza en su totalidad, la suma de todas las leyes que gobiernan todo lo que existe. Deus sive natura, escribía Spinoza en latín, Dios o la naturaleza, como si los dos términos fueran intercambiables, como de hecho lo eran en su sistema filosófico. Y si Dios es la naturaleza, entonces las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios. Y violar las leyes de la naturaleza sería equivalente a que Dios se contradijera a sí mismo, lo cual es lógicamente imposible. ¿Puedes ver las implicaciones devastadoras de esta idea? Si Dios y la naturaleza son lo mismo, entonces no puede haber milagros en el sentido tradicional, no puede haber suspensiones de las leyes naturales, porque esas leyes son la expresión directa de la esencia divina. Todo lo que ocurre, ocurre según necesidad absoluta, fluyendo de la naturaleza de Dios, como las propiedades de un triángulo fluyen de su definición. No hay contingencia real en el universo, no hay eventos que podrían haber sido de otra manera, no hay espacio para la intervención caprichosa o arbitraria. Todo está determinado desde la eternidad por la cadena infinita de causas y efectos que constituyen el orden natural. Para la mayoría de las personas de su época, esta idea era no solo herética, sino aterradora, porque parecía eliminar el libre albedrío, eliminar la posibilidad de la oración eficaz, eliminar la esperanza de que un Dios benevolente podría rescatarnos de nuestras circunstancias mediante intervención milagrosa. Si todo está determinado, si no hay contingencia, si Dios no puede intervenir porque Dios es el orden inmutable de la naturaleza misma, entonces, ¿qué sentido tiene la religión? ¿Qué sentido tiene la súplica, el sacrificio, la obediencia a mandamientos divinos? ¿No se convierte todo en un ejercicio fútil, un teatro vacío, realizado para una audiencia que no puede responder porque no es una persona, sino simplemente el orden impersonal del cosmos? Pero Spinoza insistía en que estas conclusiones representaban un malentendido profundo de lo que él estaba proponiendo. Él no estaba eliminando a Dios, estaba redefiniendo a Dios de una manera que era más coherente, más racional, más compatible con lo que realmente observamos en el mundo. Y lejos de hacer que la vida religiosa fuera imposible, su filosofía abría el camino hacia una forma más elevada de espiritualidad, una que no dependía de la superstición, el miedo o la esperanza de recompensas sobrenaturales.
El amor intelectual de Dios, como él lo llamaba, era el reconocimiento de nuestra conexión esencial con la sustancia infinita, la comprensión de que somos modos de esa sustancia, expresiones temporales de lo eterno, ondas en el océano infinito del ser. Pero ¿cómo llegamos a este entendimiento? ¿Cómo pasamos de la servidumbre a las pasiones y las supersticiones, a la libertad del entendimiento racional? Spinoza dedicó gran parte de su obra a responder precisamente esta pregunta, y la respuesta comienza con el reconocimiento de que la mayoría de las personas viven en un estado de confusión profunda sobre la naturaleza de la realidad. Confundimos nuestras percepciones limitadas y distorsionadas con el conocimiento verdadero. Tomamos nuestras reacciones emocionales inmediatas como guías para la acción, cuando en realidad son simplemente respuestas mecánicas a estímulos que no comprendemos completamente. Proyectamos nuestros miedos y deseos sobre el universo, imaginando que las fuerzas naturales tienen intenciones hacia nosotros, que los eventos ocurren por razones que tienen que ver con nuestro bienestar o castigo. Y las religiones organizadas, lejos de ayudarnos a superar estas confusiones, las explotan sistemáticamente para sus propios fines. Toman nuestra ignorancia natural de las causas y la convierten en miedo de lo sobrenatural. Toman nuestro deseo natural de significado y propósito y lo canalizan hacia la obediencia a la autoridad eclesiástica. Toman nuestras esperanzas de felicidad y nuestros temores de sufrimiento y los transforman en mecanismos de control mediante promesas de recompensas celestiales y amenazas de castigos infernales. Y los milagros son las herramientas más efectivas en este proceso de manipulación, porque parecen proveer evidencia empírica de que el orden sobrenatural es real, de que hay fuerzas más allá de la naturaleza que pueden ser apeladas, complacidas o que deben ser temidas. Spinoza había estudiado minuciosamente los textos sagrados de su propia tradición judía y había encontrado en ellos no la palabra literal de Dios, sino documentos humanos, muy humanos, escritos por personas con agendas políticas y teológicas específicas, personas que estaban tratando de consolidar el poder de ciertas instituciones, de justificar ciertas prácticas, de establecer la legitimidad de ciertos linajes sacerdotales. Los relatos de milagros en estos textos no eran registros históricos objetivos, sino narrativas diseñadas para cumplir funciones específicas dentro de las comunidades que las produjeron. Establecían que ciertos líderes tenían autoridad divina, que ciertas leyes debían ser obedecidas sin cuestionamiento, que ciertos rituales debían ser realizados exactamente como se prescribía. Considera el ejemplo de las plagas de Egipto, otro de los grandes ciclos de milagros en la tradición bíblica. Según el libro del Éxodo, Dios envió 10 plagas devastadoras sobre Egipto para forzar al faraón a liberar a los israelitas de la esclavitud. Estas plagas escalaron en severidad desde molestias como ranas y piojos hasta catástrofes como la muerte de todo el ganado, granizo destructivo, langostas que devoraban los cultivos, y finalmente la muerte de todos los primogénitos egipcios en una sola noche. Es una narrativa dramática, cargada de tensión, con Moisés y Aarón como protagonistas que enfrentan el poder de un imperio mediante el poder aún mayor de su Dios. Pero cuando examinas estas historias con ojo crítico, cuando haces las preguntas que Spinoza habría hecho, la narrativa comienza a desmoronarse. ¿Por qué un Dios omnipotente necesitaría 10 plagas para lograr lo que presumiblemente podría haber logrado con una sola, o incluso sin plagas en absoluto, simplemente cambiando la mente del faraón directamente? El texto bíblico proporciona una respuesta a esto, pero es una respuesta que revela algo profundamente perturbador sobre el carácter del Dios que se describe.
Repetidamente se nos dice que Dios endureció el corazón del faraón, que deliberadamente hizo que el faraón se resistiera a liberar a los israelitas para que Dios pudiera mostrar más de sus señales y maravillas, para que su nombre fuera proclamado en toda la tierra. ¿Qué debemos hacer con esta información? Según el texto mismo, el faraón estaba dispuesto a liberar a los israelitas después de varias de las plagas, pero Dios intervino para endurecer su corazón, para forzarlo a continuar resistiendo, específicamente para que pudieran ocurrir más milagros. Esto significa que el sufrimiento adicional de los egipcios, incluyendo la muerte de sus hijos primogénitos, fue deliberadamente prolongado por Dios, no por alguna necesidad moral o lógica, sino simplemente para demostrar su poder. ¿Y qué tipo de ser moral haría tal cosa? ¿Qué tipo de Dios sacrificaría vidas inocentes simplemente para hacer un espectáculo de su poder? Spinoza habría señalado que esta narrativa revela no la naturaleza del verdadero Dios infinito y perfecto, sino la naturaleza de las personas que escribieron estas historias. Son personas que vivían en un mundo donde el poder político se establecía mediante demostraciones de fuerza, donde los reyes y los conquistadores intimidaban a sus enemigos mediante actos de brutalidad calculada, donde la autoridad se afirmaba mediante el terror tanto como mediante la benevolencia. Y cuando estas personas imaginaban a su Dios, naturalmente lo imaginaban operando según los mismos principios que gobernaban el ejercicio del poder humano en su contexto histórico. Su Dios era un rey celestial, un guerrero divino, un patriarca que exigía obediencia absoluta y que castigaba la desobediencia con violencia extrema. Pero ¿acaso no es obvio que este tipo de Dios es una proyección de valores humanos, demasiado humanos? ¿No es obvio que estamos lidiando aquí no con revelación divina, sino con imaginación humana, con personas que crearon a Dios a su propia imagen en lugar de reconocer su propia naturaleza como expresiones de lo divino? Y si eso es cierto para las historias del Éxodo, ¿por qué no sería cierto para todas las historias de milagros, para todos los relatos de intervención divina, para toda la estructura de recompensa y castigo sobrenatural que las religiones han construido? La respuesta de Spinoza era clara e inequívoca: es cierto para todas ellas. Todos los relatos de milagros, todos los supuestos casos de intervención divina, todas las historias de recompensas celestiales y castigos infernales, son productos de la imaginación humana operando bajo condiciones de ignorancia sobre las causas naturales. Y esta ignorancia no es accidental, no es simplemente una limitación neutral de nuestra capacidad cognitiva. Es cultivada deliberadamente por las instituciones religiosas porque sirve a sus intereses. Una población educada, capaz de pensar críticamente, capaz de cuestionar la autoridad, capaz de distinguir entre explicaciones naturales y sobrenaturales, sería una población mucho más difícil de controlar. Por eso vemos a lo largo de la historia que las instituciones religiosas han resistido consistentemente la educación general, la alfabetización universal, el desarrollo de la ciencia. La Iglesia Católica mantuvo la Biblia en latín durante siglos, impidiendo que las personas comunes pudieran leerla por sí mismas y formar sus propias interpretaciones. La Inquisición persiguió implacablemente a científicos y filósofos cuyas ideas amenazaban las narrativas oficiales. Las comunidades religiosas establecieron sistemas de censura elaborados para controlar qué libros podían ser leídos, qué ideas podían ser discutidas, qué preguntas podían ser formuladas. Y todo esto se justificaba en nombre de proteger la fe, de preservar la ortodoxia, de mantener a las personas en el camino de la salvación. Pero Spinoza veía claramente que lo que realmente estaba siendo protegido no era la fe de las personas, sino el poder de las instituciones. Porque una vez que comienzas a permitir que las personas piensen por sí mismas,
Una vez que comienzas a aplicar la razón crítica a las afirmaciones religiosas, todo el edificio de la autoridad eclesiástica comienza a tambalearse. Si los milagros tienen explicaciones naturales, entonces los profetas pierden su estatus especial. Si los textos sagrados son documentos humanos en lugar de revelación divina, entonces los sacerdotes pierden su monopolio sobre la interpretación. Si la salvación viene del entendimiento en lugar de la obediencia, entonces toda la estructura de recompensa y castigo que las religiones usan para controlar el comportamiento se vuelve irrelevante. Y no es precisamente por esto que la propuesta de Spinoza fue tan amenazante, tan peligrosa, tan intolerable para las autoridades religiosas de su tiempo. Él no estaba simplemente ofreciendo una interpretación alternativa de las Escrituras o una teología ligeramente diferente. Estaba atacando los fundamentos mismos sobre los cuales se construye la autoridad religiosa. Estaba diciendo que la razón humana, no la revelación divina, es la guía suprema para la verdad. Estaba diciendo que cada persona tiene acceso directo a Dios a través del entendimiento de la naturaleza, sin necesidad de intermediarios sacerdotales. Estaba diciendo que la libertad de pensamiento y expresión no es una amenaza a la religión verdadera, sino su precondición necesaria. La comunidad judía de Ámsterdam respondió a las ideas de Spinoza con el érem más severo jamás pronunciado, una excomunión que no solo lo expulsaba de la comunidad, sino que lo maldecía con todas las maldiciones registradas en las Escrituras, que prohibía a cualquier judío hablar con él, leer sus escritos o incluso acercarse a él físicamente. Fue una muerte social total, un intento de borrar su existencia de la memoria colectiva de su pueblo, y las autoridades cristianas no fueron menos hostiles. Sus obras fueron prohibidas, sus ideas fueron denunciadas desde los púlpitos, fue amenazado con violencia física por fanáticos que lo consideraban un agente del demonio. Pero ¿por qué tanta ferocidad? ¿Por qué tanto miedo a las ideas de un pulidor de lentes que vivía modestamente y que nunca buscó fundar un movimiento o establecer una nueva religión? La respuesta es que las ideas tienen poder, un poder que puede ser más amenazante que cualquier ejército. Las ideas pueden propagarse, pueden inspirar, pueden cambiar cómo las personas ven el mundo y cómo viven sus vidas. Y las ideas de Spinoza, si fueran ampliamente aceptadas, destruirían no solo doctrinas teológicas específicas, sino todo el sistema mediante el cual las religiones mantienen su autoridad sobre las poblaciones. Imagina un mundo donde las personas realmente aceptaran que no hay milagros, que todo lo que ocurre tiene causas naturales, que Dios no interviene en los asuntos humanos porque Dios es el orden natural mismo. En tal mundo, ¿qué pasaría con la industria de las reliquias sagradas, con las peregrinaciones a sitios milagrosos, con las oraciones por intervención divina? ¿Qué pasaría con el poder de los sacerdotes de otorgar o negar sacramentos, de absolver pecados, de determinar quién entra al cielo y quién va al infierno? ¿Qué pasaría con las vastas riquezas acumuladas por instituciones religiosas mediante promesas de favores sobrenaturales y amenazas de castigos eternos? Todo se desmoronaría. El emperador estaría desnudo. Las personas verían que han estado adorando proyecciones de su propia imaginación, que han estado obedeciendo a instituciones humanas que reclamaban autoridad divina, pero que en realidad solo buscaban poder y riqueza terrenal. Y una vez que ves esto, una vez que reconoces la naturaleza humana, demasiado humana, de las religiones organizadas, no puedes dejar de verlo. Es como despertar de un sueño, o más precisamente, de una pesadilla de siglos de duración, en la que la humanidad ha estado encadenada por el miedo a deidades imaginarias y por la obediencia a instituciones que explotan ese miedo. Pero Spinoza no era un destructor nihilista, no estaba tratando de dejar a la humanidad
en un vacío de significado. Al contrario, estaba ofreciendo algo infinitamente más valioso que lo que las religiones tradicionales prometían. Estaba ofreciendo la posibilidad de una relación directa, sin mediación, con la realidad última. Estaba mostrando que cuando comprendemos verdaderamente nuestra conexión con la sustancia infinita, cuando reconocemos que somos parte de Dios, en el sentido de que somos modos de la naturaleza divina, entonces alcanzamos una forma de paz y alegría que no puede ser perturbada por circunstancias externas. Esta alegría no depende de que las cosas vayan como queremos, no depende de recibir favores divinos o evitar castigos celestiales. Depende únicamente del entendimiento mismo, de ver claramente cómo las cosas son y deben ser según necesidad natural. Es lo que Spinoza llamaba beatitudo, una forma de bendición o felicidad suprema que viene no de la satisfacción de deseos, sino de la liberación del deseo mismo, o más precisamente de la transformación del deseo caótico e irracional en amor ordenado hacia la totalidad de la existencia. Y no es esto precisamente lo que los místicos de todas las tradiciones han estado tratando de expresar con su lenguaje poético e impreciso, cuando hablan de unión con Dios, de trascendencia del ego, de la experiencia de que todo es uno. No están apuntando hacia exactamente el tipo de entendimiento que Spinoza estaba tratando de articular filosóficamente. La diferencia es que Spinoza insistía en que este entendimiento no requiere experiencias místicas extraordinarias, no requiere prácticas ascéticas extremas, no requiere retirarse del mundo o rechazar la vida ordinaria. Requiere simplemente el uso disciplinado de la razón, el estudio cuidadoso de cómo funciona la naturaleza, y la voluntad de seguir las implicaciones lógicas de lo que descubrimos, sin importar cuán inconvenientes sean para nuestras creencias previas o nuestras lealtades institucionales. Este es un camino difícil, no hay duda. Es mucho más fácil aceptar las historias que te cuentan desde la infancia, mucho más cómodo confiar en la autoridad de la tradición. Mucho menos aterrador creer que hay un Padre Celestial que te cuida y que intervendrá para salvarte cuando las cosas se pongan difíciles. El camino de Spinoza requiere que abandones estas comodidades, que enfrentes la realidad de que el universo no está diseñado para tu beneficio personal, que aceptes tu propia mortalidad y finitud sin el consuelo de promesas de inmortalidad. Requiere, en otras palabras, una forma de coraje intelectual y emocional que la mayoría de las personas no están dispuestas o no son capaces de ejercer. Y sin embargo, para aquellos que están dispuestos a emprender este viaje, las recompensas son incomparables, porque lo que ganas es libertad, libertad real, en lugar de la ilusión de libertad que las religiones prometen. Libertad de vivir según tu propia comprensión, en lugar de según mandamientos externos. Libertad de aceptar la responsabilidad por tus acciones sin buscar chivos expiatorios sobrenaturales. Libertad de amar la vida tal como es, en lugar de suspirar por un paraíso imaginario. Libertad de enfrentar la muerte sin terror, porque entiendes que la muerte es simplemente la disolución de un modo finito, de vuelta a la sustancia infinita de la cual emergió. Spinoza vivía esta filosofía, no solo la enseñaba. Su vida era un testimonio de la posibilidad de la serenidad basada en el entendimiento. A pesar de la persecución, el aislamiento social, la amenaza constante de violencia, mantenía una disposición tranquila y alegre. Sus amigos reportaban que era gentil, generoso, profundamente compasivo, que encontraba placer en conversaciones simples, en la contemplación de la naturaleza, en el trabajo honesto de pulir lentes. No buscaba fama ni riqueza, rechazó ofertas de posiciones académicas que habrían comprometido su independencia intelectual.
Vivió modestamente. Murió joven a causa de una enfermedad pulmonar, probablemente causada por el polvo de vidrio de su trabajo, y fue enterrado en una tumba sin marcar. Pero sus ideas sobrevivieron, propagándose lentamente, influyendo en pensadores que a menudo no reconocían públicamente su deuda con él, porque su nombre era sinónimo de herejía. La Ilustración europea debe más a Spinoza de lo que la mayoría de sus figuras principales estuvieron dispuestas a admitir. Su crítica de la religión organizada, su defensa de la libertad de pensamiento, su insistencia en que la razón es superior a la revelación, su visión de una espiritualidad basada en el entendimiento de la naturaleza en lugar de en la obediencia a mandamientos sobrenaturales. Todas estas ideas se convirtieron en parte del tejido del pensamiento moderno, aunque a menudo disfrazadas y suavizadas para hacerlas más aceptables. Y ahora, siglos después, en un mundo donde la ciencia ha confirmado muchas de las intuiciones de Spinoza sobre el orden natural, donde el escepticismo hacia las afirmaciones religiosas es más común que nunca, donde millones de personas viven vidas satisfactorias sin creer en milagros o intervención divina, ¿no podemos ver que él estaba adelantado a su tiempo? No podemos reconocer que las preguntas que formulaba, las críticas que hacía, la alternativa que ofrecía, son más relevantes ahora que nunca, porque vivimos en una época extraña, una época de contradicciones profundas. Por un lado, tenemos más conocimiento científico que cualquier generación anterior, más capacidad de explicar fenómenos naturales sin recurrir a causas sobrenaturales, más evidencia de que el universo opera según leyes regulares sin necesidad de intervenciones milagrosas. Pero por otro lado, vemos resurgimientos de fundamentalismo religioso, movimientos que rechazan activamente la ciencia cuando contradice sus textos sagrados. Millones de personas que todavía creen literalmente en historias de milagros que ocurrieron hace miles de años, a pesar de la total ausencia de evidencia contemporánea comparable. ¿Cómo explicamos esta contradicción? ¿Por qué la evidencia y la razón no han sido suficientes para liberar a la humanidad de la necesidad de creer en lo sobrenatural? Spinoza habría dicho que es porque las instituciones religiosas todavía tienen poder, todavía controlan recursos, todavía influyen en la educación y la política, todavía explotan los miedos y las esperanzas de las personas para sus propios fines. Y también porque las personas todavía no han desarrollado suficientemente su capacidad de encontrar significado y propósito a través del entendimiento racional en lugar de a través de narrativas sobrenaturales. La educación científica por sí sola no es suficiente. Puedes enseñarle a alguien física, química, biología, puedes mostrarle cómo funciona el universo según leyes naturales, y aún así, esa persona puede mantener un compartimento separado en su mente donde conserva creencias religiosas que son completamente incompatibles con lo que sabe científicamente. Esta compartimentalización es posible porque la necesidad psicológica que la religión satisface no es principalmente una necesidad de explicaciones sobre cómo funciona el mundo, sino una necesidad de significado, de propósito, de pertenencia, de consuelo frente a la mortalidad. Y aquí es donde el proyecto de Spinoza todavía está incompleto, donde todavía necesitamos trabajar. Él mostró que es posible encontrar estas cosas, significado, propósito, consuelo, a través del entendimiento racional en lugar de a través de la superstición. Pero no desarrolló completamente cómo traducir esto en prácticas comunitarias, en rituales, en formas de vida que puedan competir con lo que las religiones ofrecen. Las religiones no son solo sistemas de creencias, son comunidades, son identidades, son prácticas compartidas que unen a las personas y les dan estructura a sus vidas.
¿Cómo creamos alternativas seculares que puedan cumplir estas funciones sin recurrir a elementos sobrenaturales? Esta es la pregunta con la que luchamos todavía, y es una pregunta para la cual no hay respuestas fáciles. Pero el primer paso es reconocer el problema claramente, dejar de pretender que la ciencia por sí sola puede reemplazar a la religión, reconocer que necesitamos construir algo positivo, algo que ofrezca lo que las personas buscan en la religión, pero basado en la verdad en lugar de en la ilusión. Y ese proyecto comienza con la honestidad brutal sobre la naturaleza de los milagros, sobre cómo funcionan las instituciones religiosas, sobre las formas en que hemos sido manipulados durante milenios por sistemas de control que se disfrazan de revelación divina. Mientras tanto, en algún lugar del mundo, mientras lees estas palabras, en tu ciudad, en tu país, en tu hora particular del día o de la noche, hay otras personas despertando a estas mismas verdades, haciendo las mismas preguntas incómodas, sintiendo la misma mezcla de liberación y terror que viene de cuestionar todo lo que te han enseñado. No estás solo en este viaje, aunque a veces pueda sentirse así. Hay una comunidad invisible de buscadores de verdad dispersos por todo el mundo, conectados no por instituciones formales o credos compartidos, sino por el compromiso común con la honestidad intelectual, con seguir la razón donde quiera que conduzca, con rechazar las comodidades de la certeza falsa en favor de la incomodidad de la duda genuina. Y si estas ideas resuenan contigo, si sientes que algo en tu interior ha sido activado por estas preguntas, entonces tienes una responsabilidad, no hacia ningún Dios personal que te vigila y te juzga, sino hacia la verdad misma, hacia la posibilidad de una humanidad más madura, más libre, más capaz de enfrentar la realidad sin el anestésico de la ilusión religiosa. Comparte estas ideas, discútelas con otros, pero hazlo con compasión y paciencia, reconociendo que para muchas personas las creencias religiosas no son simplemente opiniones que pueden ser cambiadas mediante argumentos lógicos, sino partes profundamente integradas de su identidad, su comunidad, su forma de dar sentido al mundo. No se trata de atacar a las personas por sus creencias, sino de ofrecer alternativas, de mostrar mediante el ejemplo que es posible vivir con significado, propósito y alegría sin necesidad de creer en milagros o en intervención divina. Se trata de construir comunidades basadas en valores compartidos de honestidad, compasión y búsqueda de verdad en lugar de en doctrinas compartidas sobre lo sobrenatural. Se trata, en última instancia, de continuar el proyecto que Spinoza comenzó hace más de 3 siglos, el proyecto de liberar a la humanidad de la servidumbre al miedo y la superstición, y guiarla hacia la libertad que viene del entendimiento. ¿Y no es esta una visión por la cual vale la pena luchar? ¿No es esto algo que merece tu energía, tu pasión, tu compromiso? No es fácil, ciertamente. Será un trabajo de generaciones, tal vez de siglos. Pero cada conversación honesta, cada mente que se abre a la posibilidad de que los milagros son fraudes o malentendidos, cada persona que aprende a encontrar alegría y significado en el entendimiento de la naturaleza, en lugar de en la esperanza de favores sobrenaturales, todo esto es progreso. Todo esto nos acerca a un mundo donde la razón prevalece sobre la superstición, donde la verdad es más alorada que la comodidad, donde la humanidad finalmente alcanza la madurez que Spinoza veía como nuestro destino y nuestra posibilidad más elevada. Tercera parte. La tarde se transformaba en atardecer cuando Spinoza cerró sus manuscritos y caminó hacia la ventana de su modesta habitación, observando cómo los últimos rayos del sol pintaban el cielo de Ámsterdam con tonos de naranja y púrpura que parecían arder con una intensidad profética. Había algo en ese momento, en la transición del día a la noche, que siempre lo movía a reflexiones sobre los límites, sobre las fronteras entre lo conocido y lo desconocido,
entre lo que la razón puede iluminar y lo que permanece en sombras. Y pensaba ahora en la pregunta más grande de todas, la pregunta que subyace a todo su proyecto filosófico, la pregunta que debe ser respondida antes de que cualquier otra cosa tenga sentido verdadero. ¿Por qué la humanidad tiene tanto miedo a la verdad? Es una pregunta extraña cuando lo piensas detenidamente. La verdad, por definición, es lo que es. Es la realidad de las cosas independientemente de nuestros deseos o creencias sobre ellas. Y parecería que nuestro interés obvio, nuestro interés más fundamental, sería conocer la verdad, comprender cómo son realmente las cosas para poder navegar la vida con mayor efectividad, para poder tomar decisiones informadas, para poder distinguir entre lo que funciona y lo que no funciona. Y sin embargo, cuando examinamos la historia humana, cuando observamos cómo las personas realmente se comportan, lo que vemos es un patrón consistente de resistencia a la verdad, de preferencia por ilusiones confortables sobre realidades incómodas, de hostilidad activa hacia aquellos que intentan revelar lo que ha sido ocultado o negado. ¿Por qué es así? Spinoza había pensado profundamente sobre esta pregunta, y su respuesta era tanto psicológica como política. Psicológicamente, las personas temen a la verdad, porque la verdad frecuentemente contradice las historias que nos hemos contado a nosotros mismos sobre quiénes somos, sobre el significado de nuestras vidas, sobre nuestro lugar en el orden cósmico. Hemos invertido enorme energía emocional en estas historias. Hemos construido nuestras identidades alrededor de ellas. Hemos organizado nuestras comunidades y nuestras instituciones para perpetuarlas. Y cuando alguien viene y dice que estas historias son falsas, que los milagros en los que has basado tu fe son fraudes o malentendidos, que los textos que consideras sagrados son documentos humanos llenos de contradicciones y errores, que el Dios en el que crees es una proyección de tu propia imaginación, esto no es solo un desafío intelectual abstracto. Es un ataque a tu identidad misma. Una amenaza a todo tu sistema de significado, una invitación a un tipo de muerte psicológica. Y políticamente, las instituciones que se benefician del control sobre las narrativas religiosas tienen interés directo en reprimir la verdad, en castigar a aquellos que la revelan, en mantener a las poblaciones en un estado de ignorancia que las hace más dóciles, más obedientes, más fáciles de manipular. La verdad es peligrosa para el poder, siempre lo ha sido, siempre lo será. Por eso vemos a lo largo de la historia que los regímenes autoritarios, ya sean seculares o religiosos, invariablemente atacan la libertad de expresión, censuran ideas peligrosas, persiguen a intelectuales disidentes. No es porque estas ideas sean falsas, sino precisamente porque podrían ser verdaderas. Y si son verdaderas, entonces las estructuras de poder existentes están en peligro. Spinoza sabía todo esto por experiencia directa. Había visto cómo su propia comunidad reaccionaba a sus preguntas, cómo los rabinos se enfurecían ante sus cuestionamientos de la autoría mosaica del Pentateuco. Cómo los líderes comunitarios veían en su escepticismo hacia los milagros una amenaza no solo a la fe, sino a la cohesión social del pueblo judío en el exilio. Había experimentado la fuerza del miedo institucional cuando se pronunció el herem contra él, cuando se le dijo que era preferible que un hombre pereciera antes que permitir que toda la comunidad fuera puesta en peligro por sus ideas heréticas. Porque eso es lo que el miedo hace, nos hace dispuestos a sacrificar la verdad, a sacrificar individuos, a sacrificar nuestra propia integridad intelectual, todo en nombre de preservar la estabilidad, el orden, la continuidad de las estructuras existentes. Pero ¿qué tipo de estabilidad es esa? ¿Qué tipo de orden? Es la estabilidad de la prisión.
el orden del cementerio, la paz de aquellos que han renunciado a su humanidad más esencial, que es la capacidad de pensar, de cuestionar, de buscar la verdad sin importar hacia dónde nos conduzca. Y Spinoza insistía en que cualquier sistema social, cualquier institución, cualquier tradición que requiere la supresión de la verdad para su supervivencia, merece perecer. Porque la verdad no puede ser suprimida para siempre. Puede ser reprimida, negada, oscurecida durante períodos, incluso durante siglos, pero eventualmente emerge. Los hechos son obstinados, como dijo Lenin mucho después. La realidad tiene una forma de afirmarse a sí misma, sin importar cuánto esfuerzo pongamos en negarla. Y esto nos trae al corazón de por qué los milagros son tan importantes en este drama entre verdad y poder. Los milagros son las afirmaciones empíricas centrales sobre las cuales se construyen las religiones. No son simplemente metáforas o símbolos, aunque los apologistas modernos a menudo intentan reinterpretarlos de esa manera cuando la presión de la ciencia y la razón se vuelve demasiado grande. Son afirmaciones de que ciertos eventos realmente ocurrieron, eventos que violan las leyes naturales, eventos que demuestran el poder de un Dios personal que interviene en los asuntos humanos. Y si estas afirmaciones son falsas, si estos eventos nunca ocurrieron como se describen, o si tienen explicaciones naturales perfectamente ordinarias, entonces todo el edificio de autoridad religiosa está construido sobre arena. Por eso la Iglesia y otras instituciones religiosas han defendido tan ferozmente la historicidad literal de los milagros. Por eso han resistido tan vigorosamente los intentos de reinterpretarlos simbólicamente o de examinarlos críticamente, porque entienden intuitivamente lo que Spinoza articuló explícitamente. Que una vez que comienzas a cuestionar los milagros, una vez que aplicas la razón crítica a estas afirmaciones extraordinarias, la cascada de dudas que se desata eventualmente socavará todo el sistema. Si Moisés no dividió el Mar Rojo, entonces ¿realmente recibió los 10 mandamientos de Dios en el monte Sinaí? Si Jesús no resucitó literalmente de entre los muertos, entonces, ¿en qué sentido es el Hijo de Dios? Si los santos no realizaron milagros, entonces, ¿por qué deberíamos venerar sus reliquias o buscar su intercesión? Estas preguntas son como hilos en un tapiz. Tiras de uno y eventualmente todo comienza a deshilacharse. Y las instituciones religiosas lo saben. Por eso han invertido tanto esfuerzo en controlar la narrativa, en reprimir la investigación crítica, en castigar a aquellos que hacen preguntas inconvenientes. Pero en la época de Spinoza algo estaba cambiando. La imprenta había hecho posible la diseminación de ideas más allá del control de las autoridades eclesiásticas. La ciencia estaba comenzando a proporcionar explicaciones naturales para fenómenos que previamente habían sido atribuidos a causas sobrenaturales. La Reforma había fracturado la unidad del cristianismo occidental, demostrando que era posible desafiar la autoridad papal y sobrevivir. El clima intelectual estaba volviéndose más receptivo a la crítica radical, más dispuesto a considerar posibilidades que habrían sido literalmente impensables en épocas anteriores. Y Spinoza vio su momento. Vio que era posible, por primera vez en siglos, articular una crítica fundamental de la religión organizada sin ser inmediatamente quemado en la hoguera. Había riesgos, ciertamente, graves riesgos, como el Erem demostró, pero había espacio, un espacio estrecho pero real, para el discurso filosófico radical. Y él decidió ocupar ese espacio, decidió decir las cosas que otros habían pensado, pero no se habían atrevido a expresar. Decidió llevar la lógica de la crítica religiosa hasta sus conclusiones finales, sin las medias tintas y compromisos que caracterizaban incluso a los pensadores más avanzados de su época.
El resultado fue una filosofía que era y sigue siendo profundamente subversiva de todas las formas de autoridad que reclaman fundamentos sobrenaturales. Porque si Spinoza tiene razón, si Dios y la naturaleza son lo mismo, si no puede haber milagros, si todo ocurre según necesidad natural, entonces no hay base para afirmar que ciertos textos son revelación divina mientras otros son meramente humanos. No hay base para afirmar que ciertas instituciones tienen autoridad especial derivada de mandato celestial. No hay base para la distinción entre sagrado y profano, entre clero y laicado, entre los que tienen acceso privilegiado a lo divino y los que no. Todo se nivela. Todos somos igualmente parte de la naturaleza divina. Todos tenemos igual acceso al entendimiento de Dios mediante el estudio de la naturaleza. Todos somos capaces de alcanzar la beatitud mediante el cultivo de la razón. No hay intermediarios necesarios, no hay rituales indispensables, no hay sacramentos que transmitan gracia sobrenatural. Hay solo el trabajo duro del entendimiento, el esfuerzo disciplinado de comprender cómo funcionan las cosas, la alegría que viene de reconocer nuestra conexión con la totalidad infinita de la existencia. Esta es una visión democrática de la espiritualidad, aunque Spinoza no usara ese término. Es una visión que pone el poder en manos de cada individuo en lugar de en manos de instituciones que reclaman autoridad divina. Y es precisamente por esta razón que era y sigue siendo tan amenazante para las estructuras de poder existentes. Porque si las personas realmente internalizaran esta visión, si realmente vivieran según sus implicaciones, el poder de las iglesias, mezquitas, sinagogas, templos, todas las instituciones que median entre la humanidad y lo divino, se evaporaría. No habría más necesidad de sacerdotes que realicen sacrificios, de imanes que interpreten la ley sagrada, de rabinos que dictaminen sobre la halajá, de gurús que transmitan enseñanzas esotéricas. Cada persona se convertiría en su propio sacerdote, su propio filósofo, su propio guía espiritual. Y esto no es caos, no es relativismo, donde cada opinión es igualmente válida. Porque Spinoza insistía en que hay verdad objetiva, hay formas correctas e incorrectas de entender la naturaleza. Hay métodos de investigación que conducen al conocimiento genuino y métodos que conducen al error. Pero estos métodos están disponibles para todos. No requieren iniciación especial o autorización institucional. Requieren solo honestidad, disciplina, voluntad de seguir los argumentos donde quiera que conduzcan y el coraje de aceptar conclusiones que pueden ser incómodas. ¿Y no es precisamente este coraje lo que falta en la mayoría de las personas? No es que sean estúpidas o incapaces de razonamiento lógico, es que tienen miedo. Miedo de lo que podrían descubrir si realmente examinaran sus creencias críticamente. Miedo de la soledad que podría venir de separarse de sus comunidades. Miedo de la responsabilidad que viene con abandonar la guía de autoridades externas. Miedo de enfrentar la mortalidad sin el consuelo de promesas de inmortalidad. Y las instituciones religiosas cultivan sistemáticamente estos miedos, porque los miedos son lo que mantiene a las personas dependientes, obedientes, dóciles. El miedo es la herramienta de control más efectiva jamás desarrollada. Mucho más efectiva que la violencia directa, mucho más sostenible que las recompensas materiales. El miedo puede hacer que las personas se policíen a sí mismas, que repriman sus propias dudas, que ataquen a otros que expresan los mismos cuestionamientos que ellos secretamente albergan. Y el miedo más profundo, el que las religiones han explotado con mayor éxito, es el miedo al castigo eterno. La idea de que si crees incorrectamente, si haces las preguntas equivocadas, si desafías la autoridad, no solo sufrirás consecuencias en esta vida, sino que serás torturado por toda la eternidad en el más allá. Es difícil exagerar cuán psicológicamente dañina ha sido esta doctrina.
Generaciones de personas han vivido en terror de la condenación eterna, han sido atormentadas por dudas sobre si han creído lo suficientemente fuerte, han sido paralizadas por el miedo de que cualquier pensamiento no ortodoxo los marque para el infierno. Los niños han sido traumatizados con descripciones vívidas de los tormentos infernales. Las mentes jóvenes han sido retorcidas por la enseñanza de que sus impulsos naturales son pecaminosos y merecedores de castigo divino. Innumerables vidas han sido arruinadas por la culpa y el autoodio, inducidos por doctrinas religiosas sobre la depravación humana y la necesidad de redención mediante la sumisi, a la autoridad eclesiástica. Spinoza veía todo esto con claridad y lo denunciaba sin ambigüedad. La religión basada en el miedo no es verdadera religión, decía, es una perversión de la espiritualidad genuina, es una forma de esclavitud mental que degrada la dignidad humana y obstaculiza el desarrollo de nuestras capacidades más elevadas. La verdadera religión, si queremos usar ese término, debe basarse en el amor, específicamente en lo que él llamaba amor intelectual de Dios, que no es emoción ciega, sino comprensión clara de nuestra conexión con la naturaleza infinita, reconocimiento de que somos expresiones temporales de lo eterno, aceptación gozosa de nuestro lugar en el orden necesario de las cosas. Este tipo de amor no puede ser comandado, no puede ser producido mediante amenazas o promesas. Emerge naturalmente cuando entendemos verdaderamente, cuando vemos claramente cómo las cosas son. Es el placer intrínseco del entendimiento mismo, la satisfacción que viene de la coherencia intelectual, la paz que surge cuando dejamos de luchar contra la realidad y comenzamos a trabajar con ella. Y una vez que has experimentado este tipo de alegría, las promesas de recompensas celestiales y las amenazas de castigos infernales pierden su poder sobre ti. No es que te vuelvas indiferente al sufrimiento o irresponsable en tus acciones. Al contrario, actúas éticamente no por miedo al castigo, sino porque entiendes que tu bienestar está conectado al bienestar de todos los demás, que lo que daña a otros te daña a ti, porque todos somos partes del mismo sistema natural. Esta es una ética radicalmente diferente de la ética basada en mandamientos divinos y castigos sobrenaturales. No depende de autoridad externa, no requiere revelación especial, no hace excepciones arbitrarias basadas en quién pertenece al grupo elegido y quién no. Es universal en el sentido verdadero, se aplica a todos los seres racionales por igual, y sus principios pueden ser derivados mediante razonamiento desde premisas que cualquiera puede verificar. Es, en otras palabras, una ética para adultos, para personas que han alcanzado la madurez intelectual y emocional suficiente para asumir responsabilidad por sus vidas sin necesidad de la supervisión de un Padre Celestial. Pero aquí está el problema, y es un problema que Spinoza reconocía claramente. La mayoría de las personas no están listas para esta madurez. Han sido condicionadas desde la infancia a pensar en términos de autoridad y obediencia, de recompensa y castigo, de conformidad a normas externas en lugar de desarrollo de comprensión interna. Han sido activamente mantenidas en un estado de inmadurez intelectual por instituciones que se benefician de esa inmadurez. Y cuando se les presenta la posibilidad de liberación, cuando se les muestra que podrían pensar por sí mismas, que podrían vivir según su propia comprensión, muchas retroceden aterrorizadas. La libertad es aterradora para aquellos que nunca la han experimentado. Es más fácil, más cómodo, permanecer en la prisión familiar que aventurarse al territorio desconocido de la autonomía intelectual. Por eso, Spinoza no esperaba que sus ideas fueran ampliamente aceptadas en su propia época, o incluso en las generaciones inmediatas posteriores. Estaba escribiendo para el futuro.
para una humanidad que esperaba eventualmente maduraría lo suficiente como para apreciar lo que estaba ofreciendo. Y en cierto sentido, tenía razón. Sus ideas influyeron profundamente en la Ilustración, aunque a menudo de maneras ocultas y no reconocidas. Pensadores desde Hume hasta Kant, desde Goethe hasta Einstein, reconocieron su deuda con Spinoza, vieron en él a un precursor que había tenido el coraje de articular ideas que estaban demasiado adelantadas para su tiempo. Pero en otro sentido, el proyecto de Spinoza todavía está incompleto, porque aunque el conocimiento científico ha avanzado enormemente, aunque comprendemos mucho más sobre el funcionamiento natural del universo que en la época de Spinoza, la mayoría de las personas todavía no han internalizado las implicaciones filosóficas de este conocimiento. Todavía creen en milagros, todavía oran por intervención divina, todavía basan sus identidades en afiliaciones religiosas que dependen de afirmaciones sobrenaturales que la evidencia no respalda. La ciencia ha ganado la batalla intelectual, pero las religiones todavía dominan los corazones y las mentes de miles de millones. ¿Por qué? La respuesta es compleja, pero parte de ella es que la ciencia por sí sola no proporciona lo que las religiones ofrecen: comunidad, ritual, narrativas de significado, consuelo ante el sufrimiento y la muerte. La ciencia nos dice cómo funcionan las cosas, pero no nos dice cómo vivir, qué valorar, cómo encontrar propósito en un universo que no fue diseñado para nosotros. Y en ausencia de alternativas seculares satisfactorias, las personas recurren a las religiones tradicionales, incluso cuando no creen realmente en sus afirmaciones sobrenaturales, porque al menos ofrecen algo, alguna estructura, algún sentido de pertenencia, alguna forma de marcar las transiciones importantes de la vida. Este es el desafío para aquellos de nosotros que hemos seguido el camino de Spinoza, que hemos rechazado los milagros y todo lo que representan, que hemos aceptado una visión naturalista del cosmos. No es suficiente criticar la religión. No es suficiente demostrar que los milagros son fraudes o malentendidos. Debemos también construir algo positivo. Debemos crear formas de vida, comunidades, prácticas que puedan satisfacer las necesidades humanas legítimas que las religiones han satisfecho, pero sin el equipaje del sobrenaturalismo, sin las mentiras piadosas, sin la infantilización de la humanidad.